En este vídeo sobre la crisis del mundo moderno, una lectura de René Guénon, vamos a tratar de resumir algunas ideas que se proponen en el libro y que analizan la modernidad como factor determinante de la degeneración del Kali Yuga. La cosmogonía tradicional nos habla de conceptos como manvántaras o ciclos de Manú, en conclusión ciclos humanos, formados por 4 edades cada uno. Estas edades serían lo que Hesíodo denominó la edad de oro, edad de plata, edad de bronce y edad de hierro. Actualmente nos encontraríamos en la última edad, la edad de hierro o Kali Yuga, que comenzaría hace más de 6.000 años. Los cuerpos caen del uno absoluto por emanación o irradiación del bien supremo, según Plotino. El uno absoluto no puede pensarse, ya que si lo pensáramos estaría fuera de este pensamiento, y es que el uno está fuera de toda oposición. La caída de los cuerpos se produce por niveles. Cuanto más lejos esté de su principio, la velocidad de la caída se incrementa. Igualmente, esta velocidad creciente no puede ser indefinida y llegará a un punto en el que deba pararse para iniciar un proceso contrario, como ocurre con un péndulo. Todo lo que las antiguas civilizaciones rechazaron por grosero y por denso debía ser traído a la manifestación antes de que el Manvantara finalizase. Esto solo podría ocurrir en las circunstancias adecuadas, sociales, compuesta por personas que están hundidas en la materia y con la intelectualidad completamente subyugada. Si bien todo cambio de estado necesita de la oscuridad, no quita lo perverso y lo terrible de tener que vivir en estos tiempos. Ciertamente, todo desorden es orden en un plano mucho más amplio, lo que no lo justifica, y es que recordemos las palabras bíblicas que nos decían que si bien es menester que haya escándalo, hay de aquel del que lo traiga. No deberemos sufrir pasivamente el advenimiento del reino de la oscuridad, sino que deberemos trabajar por la salida de ésta. La historia será un conjunto de movimientos o fuerzas disolutivas y de enderezamiento. Estas fuerzas son simultáneas y no lineales, construyendo un gran argumento, que no es obra del ser humano por más que lo perciba así, sino que simplemente su participación será a modo de actores y actrices. Aunque actualmente el caos y el desorden es mucho más visible, el equilibrio de la conservación se da por una lucha entre opuestos. Solo sería más visible la fuerza más potente. La etapa más oscura del Kali Yuga tiene para Guénon un detonante muy claro: el pensamiento occidental moderno, del que somos herederos. El pensamiento verdaderamente medieval nos es tan ajeno e incomprensible como el de una tribu de la que ni siquiera tenemos conocimiento, porque la modernidad ha creado una irreconciliación y una oposición que nos ha dejado completamente huérfanos de todo el legado occidental anterior al humanismo. Todos los pueblos tradicionales se suscriben a la tradición primordial, que no nace ni en Occidente ni en Oriente, sino que es unánime, y cada tradición, cada civilización, le da su propia forma. Solo el Occidente moderno, en una confianza ciega en la propia razón humana, habría decidido rebelarse contra este axis mundi, que se refleja en la tradición, manifestación divina que nos ayuda a volver a casa. El discurso autocreado por el Occidente moderno sobre su nacimiento y sus propósitos se atribuye todas las bondades en nombre del progreso, la ciencia, el humanismo. Este discurso es completamente falaz, aunque se considere objetivo, y cae en decenas de prejuicios y dogmas que solo observa y denuncia en la tradición previa. Porque si algún objetivo es el dominante en la modernidad, es el de dar una estocada de muerte a la tradición. Por ello, el Occidente moderno, que no es un territorio concreto, como dirían sus detractores modernos, sino que es una ideología que sí nace en Europa, pero que nada tiene que ver con el Occidente previo. Este Occidente quiere llegar a cada rincón ofreciendo derechos humanos, progresos médicos, mejoras sociales, bondades materiales, ofreciendo al fin y al cabo el caramelo del desarrollo y el bienestar,
a cambio de una sola cosa, el sometimiento a la ideología moderna. Sin algo superior a Occidente es en su capacidad de conquista. Una vez ha conquistado el cuerpo material de los pueblos, es decir, sus recursos materiales a través de la guerra, llegará el momento de una conquista mental y espiritual, porque ante todo lo que a Occidente le importa conquistar y destruir es la cosmovisión que tienen estos pueblos tradicionales, es decir, una visión donde Dios ocupa el centro. Y es que la modernidad no tolera ni siquiera concibe un pensamiento que se salga de sus propios parámetros. Se declarará la única defensora de la diversidad, como si ésta no se hubiera dado totalmente en la antigüedad. Pero, sin embargo, al mismo tiempo no permitirán que aquel que valore más el silencio, el trabajo manual, la espiritualidad o el tiempo libre tenga su lugar en el mundo. No comprenderán que estos valores se prioricen frente a la comodidad, el aumento de la esperanza de vida, los progresos técnicos o científicos o la propia velocidad. Aunque el humanismo se considere heredero de la época clásica grecorromana, realmente no conciben bien los conceptos que el griego o el romano tenían sobre, por ejemplo, la sabiduría racional, y es que ésta era humana y limitada y estaba completamente subordinada a la metafísica y a las doctrinas sagradas que se conservaban en los misterios. La crítica que hacían algunos filósofos griegos de la religión en ese momento no es comparable al laicismo o el ateísmo moderno, pues era una crítica a la superstición y al seguir pautas sin conocer el verdadero significado de aquello que se pone en marcha. Dista mucho de creer que lo suprahumano e inteligible es fantasía o irrealidad, pues toda civilización, a excepción del occidente moderno, tienen clara una jerarquía ontológica donde la verdadera realidad es lo inmanifiesto, aquello que persiste eternamente sin ser afectado por los altibajos materiales. Ideas como que el mundo material es producto del azar, de que la realidad es lo único que vemos o percibimos con nuestros sentidos sensibles, el relativismo absoluto, el nihilismo, conceptos como carpe diem, escepticismo, hedonismo o democracia se toman hoy por realidades en la época clásica y nada más lejos de la realidad. La filosofía moderna se considera heredera directa de la filosofía que nace en Grecia y que tiene por centro la razón y el amor por el conocimiento. Sin embargo, actualmente se plantean muchos problemas, pero no se resuelve ninguno porque esa no es la meta, sino simplemente dar hipótesis. Y es que vale más un error original que una verdad 1000 veces dicha. El materialismo histórico es otra herencia que tenemos de la modernidad. Sería aquel punto de vista que mira a la historia y al pasado con parámetros completamente actuales, valorando por encima de todo los aspectos económicos como propulsores de toda acción o relación humana en la historia. Es decir, que lo más bajo, lo más denso y lo más cuantificable, como es el dinero, sería el motor histórico. Esto es una inversión completa de la concepción tradicional de la historia, en la que los ciclos serían girados por la divinidad en el centro de la rueda. Una idea muy curiosa es que siempre que se suele hacer referencia al comercio y a las relaciones comerciales se habla de que es un punto a favor para la unión y la concordia de los pueblos. De hecho, la Unión Europea al fin y al cabo se formó no solo por una búsqueda de paz, sino como un acuerdo económico entre distintas naciones, como si esto fuera un proyecto en común y algo que une. Bien, es justo lo contrario. La materia y el comercio como fuente de un conflicto de intereses, lo único que puede generar es división. De hecho, la materia misma se forma por esta división, por este principio de individuación. Los ideales modernos son los dogmas laicos del progreso y de la igualdad. Pero la igualdad es un absurdo porque no puede darse en la práctica. Como decía Aristóteles, no hay dos seres distintos y en todo semejantes. Pero lo que vemos siempre en la naturaleza es que lo mejor es lo más excepcional. Sin embargo, esto no importa porque se sacrifica la cualidad en base a la cantidad.
Todo esto estaría defendido con la idea del relativismo y del igualitarismo. Todo vale lo mismo, nada podría juzgar a nada y nada sería superior a nada. Todo dependería del punto de vista como lo mires. Para Guénon, toda jerarquía que no sea espiritual es una jerarquía invertida. A día de hoy, las élites que gobiernan las democracias parlamentarias saben bien que esta idea de igualdad es absurda, sin embargo funciona para sostener todo este sistema de sufragio universal, en el que se hace la opinión de la mayoría, como si esto fuera garantía de algo, en el que la ley se hace en base a lo más denso, a lo más cuantitativo, al mayor número de personas. Igualmente es una ilusión que el pueblo pueda elegir, ya que el pueblo no tiene el poder y por tanto no puede emanar de él. Se sigue dando, pero a escondidas, una élite que sugestiona fácilmente a la masa y ésta tiene la ilusión de que elige y gobierna. A día de hoy, conceptos como la aristocracia, es decir, el poder de los mejores, se verían relacionados con tiranía o con injusticias, ya que se cree que el poder tiene que venir siempre de la mayoría y no de una minoría, por muy capaz que ésta sea. Como no puede haber una democracia real, existen falsas élites en vez de una élite verdadera que pudo existir en el pasado. Estas falsas élites se basan, de hecho, en valores cuantitativos, como por ejemplo el poder económico, y no se basan en valores espirituales ni en una influencia realmente espiritual que viniera de arriba. Es una visión interesada que se crea que todas estas injusticias y estos problemas que vivimos actualmente se pueden resolver por medio de la política, es decir, por medio de un plano material, cuando esto nunca es así. Tenemos que ir a lo superior para poder resolver lo inferior y no luchar en un plano de igualdad donde lo único que generaremos será mucho más caos. La religión no puede rebajarse a debates con sociólogos, científicos o filósofos, pues la religión no es una ciencia moderna más, sino que sería la depositaria de verdades suprahumanas encapsuladas en arquetipos que son la llave de la reminiscencia. No hay diálogo posible, y este diálogo no tiene la intención de conciliar ni de llegar a entendimientos, sino de aniquilar la verdadera espiritualidad, profanándola, arrebatándole el espacio sagrado y el espacio de autoridad que tiene en toda sociedad, al margen, por supuesto, del occidente moderno. La idea misma de que la razón es capaz de juzgar lo superior y aquello que la desborda es un absurdo lógico, que nace en la modernidad y que se basa en el individualismo y en el humanismo. Por mucho que a día de hoy las propias instituciones religiosas pretendan que es posible conciliar la tradición con todos los objetivos y proyectos occidentales, lo cierto es que la cosmovisión tradicional, en definitiva, la cosmovisión humana, choca de frente con lo que la modernidad concibe del mundo, de la existencia y de Dios, e incluso del papel que juega la humanidad en todo esto. Otro punto interesante sería el comportamiento de las personas que se consideran creyentes, pero que en su vida existe un tabique infranqueable entre lo que creen y lo que hacen. Una persona creyente actualmente se suele comportar exactamente igual que una persona que se denomina atea o agnóstica. Una persona agnóstica sería aquel que no niega la divinidad, pero que en la práctica sí que lo niega, ya que no implica a Dios en ninguna de sus actividades o pensamientos. La idea del progreso es otra invención moderna que nada tiene que ver con todas las sociedades tradicionales que hablaban muy claramente de un descenso y de una degradación con el paso de los tiempos. El dogma del progreso nunca se va a poner en cuestión aunque las circunstancias dicten lo contrario, por mucho que veamos las peores aplicaciones de la técnica y de la investigación científica o la degeneración en política o en las circunstancias socioeconómicas de las personas.
Y no se va a poner en cuestión porque es ante todo una creencia que sustenta toda esta modernidad. De hecho, si se pudiese analizar a nivel general las falacias que constituyen la modernidad, sería muy fácil que ésta se viniera abajo. El problema es la subyugación de la intelectualidad en la mayoría de las personas, que son incapaces de poder observar de manera crítica el contenido de la historia y acuden, sin lugar a dudas, al discurso ideológico que la propia modernidad supone de sí misma. Las ciencias modernas se han especializado creyendo así que ampliarían el conocimiento, pero realmente la suma de ciencias independientes no dan una ciencia sintética, que es lo que teníamos antes. En pos a profundizar sobre los detalles más superficiales, hemos perdido la capacidad de síntesis que daba verdaderamente un conocimiento superior. Y es que la ciencia, al eliminar este principio superior, queda en un ámbito donde no hay certezas y solo hay probabilidades, es decir, que quedamos en un terreno probabilístico, por tanto un conocimiento bastante inferior al que poseíamos anteriormente. Una teoría nunca se puede probar por sus propios hechos. La razón nos da siempre pros y contras, de manera que encontraremos siempre razones para apoyar una teoría o para derrumbarla. Estamos, por tanto, encerrados siempre en un punto de vista y nunca nos podremos elevar a la verdad. La ciencia tiene una creencia y es que con la acumulación de datos materiales y datos cuantitativos nos acercamos más al conocimiento. Sin embargo, lo único que hacemos es ampliar en detalles superficiales que nunca nos llevarán a algo verdaderamente profundo. Al eliminar la metafísica y al eliminar la relación que tenían todas las ciencias con esta ciencia superior, nos hemos quedado sin la capacidad de obtener un conocimiento verdadero, de poder elevarnos sobre estas ciencias que estudian la materia y que no conectan con nada superior. Y de nuevo tendríamos el mismo problema que ocurría con la filosofía, y es que los científicos modernos se creen herederos de científicos que poco o nada tienen que ver con ellos mismos, ya que eran bastante conscientes de que toda su investigación, aunque tocaba el plano material, tenía que estar subyugada a lo inefable. La modernidad no implica Occidente más que como el lugar geográfico de donde debía surgir necesariamente. El Occidente, el lugar donde el sol se pone y donde las catedrales situaban el juicio final. Todo esto sumado al desarrollo preponderante de la razón frente a la contemplación y a la mencionada superioridad en su capacidad de conquista respecto a otros pueblos, lo que la haría la candidata perfecta para despertar el monstruo de la modernidad. La modernidad occidental es un fragmento muy pequeño en la historia de Occidente, y no podemos juzgar a Occidente por su decadencia y su degeneración. Occidente debe ser defendido de las ideas que surgen en su mismo seno. Tampoco podemos caer en un tradicionalismo grosero que busque defender, en muchos casos, pseudotradiciones que nacen ya en la misma modernidad. Y es que los tradicionalistas confunden costumbre con tradición. La costumbre puede ser bárbara e ir contra los derechos humanos, y de hecho esto utiliza Europa como pretexto para invadir ideológicamente estos pueblos. Lo utiliza para decir que la tradición va unida a discriminaciones e injusticias sociales, cuando es todo lo contrario. La verdadera tradición está muy lejos de toda división y sometimiento a algo que no sea el principio supremo. Toda jerarquía debía tener claro su poder relativo y temporal, y debían preservar la función de protectores a imagen del uno. La mayoría de estas injusticias que se denuncian nada tienen que ver con la tradición, sino más bien con su degeneración, y en la mayoría de los casos prácticamente nacieron en la misma modernidad. Por tanto, para Guénon no solo va a ser peligrosa la misma modernidad, sino todos los tradicionalistas que, amparándose en la tradición, pretenden defenderla y lo único que hacen es causar mayor confusión y un alejamiento a lo que verdaderamente significa la tradición primordial.